Bienvenidos a su sesión número 8 de la materia de cálculo de costos. En esta ocasión nosotros vamos a tener otro tema nuevo, ¿sí? Que vamos a empezar con la parte de sueldos y salarios. Acuérdense que es la segunda parte, ya vimos lo que era control de inventarios, evaluación de inventarios, por lo que es la materia prima. Ahora nos vamos a meter a la parte de sueldos y salarios y van a ser como 3 sesiones en las cuales nosotros nos vamos a analizar toda la parte de sueldos y salarios, la parte de percepciones y la parte de retenciones, lo que son los impuestos concernientes a la parte de sueldos y salarios, ¿sí? Vamos a ver qué es un sueldo, qué es salarios. De acuerdo al artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, nos está diciendo que salario es toda la remuneración que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Es muy importante toda esa parte. ¿Por qué? Porque es con la parte que el trabajador pues va a subsistir. Es lo que va a recibir por la jornada de trabajo, por lo que realiza. Entonces, esta parte o estas remuneraciones van a estar compuestas por todas las percepciones, o sea, todas las percepciones, llámense sueldos, compensaciones, bonos, aguinaldos, etcétera, todo lo que recibe el trabajador, y la parte de las deducciones, que vendrían siendo las partes de impuestos. Prácticamente los impuestos vendrían siendo lo que es el impuesto sobre la renta y lo que es la parte de seguridad social y el neto a pagar. Algunas veces algunas deducciones vendrían siendo también la parte de algunos préstamos que se le pueden realizar al trabajador, ¿ok? De acuerdo a los beneficios que vaya a tener. Es importante la parte de sueldos y salarios porque va a estar inmerso el trabajador, la empresa, ¿sí? También no se puede olvidar que la sociedad también va a estar inmersa porque la sociedad nos va a fijar el sueldo también, cuánto es el mínimo que debe considerarse el trabajador, ¿sí? O sea, cuánto es lo mínimo que va a tener que ganar un trabajador en forma, si es una persona con estudios, sin estudios, etcétera, de acuerdo a la experiencia que haya tenido el trabajador. Todo eso nos lo fija la sociedad, ahora sí que es una jornada o es un sueldo de mercado, ¿no? O sea, el mercado, hay que ver cómo se están moviendo la parte de sueldos y salarios. Entonces ahí nos está dando un parámetro para ver si el sueldo y salario es alto, bajo, medio, cómo está ese sueldo y salario, ¿no? Cómo está esa remuneración que está recibiendo el trabajador. Entonces nosotros tenemos también que considerar la estructura del país, o sea, no podemos nosotros considerar que queremos sueldos altos si el país tiene una economía baja o si tiene problemas con su economía. Muchas veces, de acuerdo a la economía del país, pues también los sueldos y salarios tienden a bajar o tienden a subir cuando está en abundancia la economía del país, dependiendo cómo está la situación económica del mismo. Y eso nos lo va a dar la parte económica del país, el riesgo país, etcétera. Todos los indicadores económicos que nos están dando cómo se están moviendo los sueldos y salarios para ver cómo se van a obtener, ¿no? Cómo se va a fijar. ¿Cómo voy a decir que este trabajador va a ganar 100 pesos, 200, 300, 400, 500 pesos diarios? Entonces, o por qué está ganando más este trabajador que este otro, o por qué está ganando mucho más esta parte que esta, o quizás un trabajador de México esté ganando más que un trabajador de Chile, o viceversa, ¿no? Todo eso nos lo está fijando la parte de la economía del país, la misma sociedad, las mismas empresas, etcétera. Los mismos estudios, la preparación que tengan las personas que estén en el puesto. No es lo mismo que un trabajador que no tenga ninguna educación, ¿sí? Que no tenga ninguna preparación, por ejemplo, que no tenga más que primaria, secundaria, no es lo mismo la remuneración que va a recibir un trabajador que tenga licenciatura o posgrado. Creo que por eso también ya nosotros hemos entendido muy bien esa parte y por eso ustedes también están haciendo el esfuerzo de continuar con sus estudios, porque pues entre más estudios tiene un trabajador, pues nosotros podemos aspirar a tener un mayor beneficio. Entonces, esa es la importancia que tienen los sueldos y salarios. Además, nosotros para determinar un sueldo y salario,
nosotros tenemos que tener muy identificado no nada más la persona, qué persona es la que voy a poner en ese puesto, sino también el puesto en sí. ¿Qué es lo que necesita tener esta persona en ese puesto? ¿Por qué? Porque muchas veces tengo puestos y que la persona está sobrecalificada para ese puesto. Es decir, esa persona para desarrollar ese trabajo tiene mucho más experiencia, tiene mucho más conocimientos que lo que necesita el puesto. Entonces tengo que tener un análisis de ese puesto, ¿no? O sea, ver qué es lo que necesito para que se desarrolle esa persona o para que desarrolle esta actividad. ¿Qué características va a necesitar esta persona para que pueda trabajar aquí, para que se pueda desarrollar, para que no tenga problemas en esta parte? Entonces, por lo consiguiente, tengo que desarrollar y tengo que analizar muy bien el puesto que va a ocupar la persona y, por consiguiente, analizar la persona, ¿no? Para ver si encajan. Muchas veces, ¿cuántas veces encontramos que un puesto hay una persona y esa persona no puede con el puesto, ¿no? Porque ese puesto requiere de otro tipo de preparación, de otro tipo de experiencia, de otros estudios y que la persona no puede con el puesto. O muchas veces, ¿cuántas veces hay que el puesto es muy sencillo y solamente requiero a una persona con mínimos conocimientos o que no tenga tanta experiencia para desarrollar ese puesto? Porque ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, tengo una persona que es un puesto muy sencillo, lógicamente el sueldo y salario va a ser en relación a qué tan complicado o qué tantas cosas necesita ese puesto para ser desarrollado. Va a tener un puesto muy sencillo y entonces ese sueldo y salario va a ser también bajo. Y no voy a, una persona que tenga conocimientos, que tenga experiencia, que tenga habilidades y que la ponga en ese puesto. ¿Por qué? Porque aparte de que va a recibir un sueldo mínimo, va a recibir un sueldo que no va a estar conforme con él, que no le va a alcanzar, que va a requerir mucho más cosas, entonces se va a aburrir también. O sea, no va a tener ni la satisfacción económica y aparte se va a aburrir en el desarrollo de ese puesto. ¿Por qué? Porque es un puesto muy sencillo. Entonces, pues tengo que ver también, muchas veces las personas entran en un puesto, pero ese puesto, la persona va cambiando, va desarrollando habilidades, va adquiriendo conocimientos, se va preparando, va superándose. Entonces, al superarse, muchas veces el puesto se queda pequeño y esta persona está aspirando a otro puesto con un mayor sueldo, con una mayor cantidad de responsabilidades, pero también de una remuneración económica, ¿no? Y es cuando nosotros tenemos que migrar a esta persona de ese puesto a otro puesto. ¿Por qué? Porque si no, ella misma va a buscar otro puesto, no en mi empresa, sino en otra empresa. Y es cuando empiezo a tener fuga de personal, ¿no? Entonces, tengo que tener mucho cuidado con esta administración de sueldos y salarios e ir analizando los puestos de las personas qué capacidad es la que tienen y cómo está su remuneración económica, para que podamos nosotros ir escalando a las personas en diferentes puestos dentro de la empresa y eso también les sirve de una motivación, ¿no? ¿Cuántas veces hay que las personas las cambian de un puesto a otro puesto, pero lógicamente con un mayor sueldo, con una mayor retribución económica, también con una mayor responsabilidad, porque sus habilidades van creciendo, su experiencia va aumentando y también se va superando personalmente, no va quizás estudiando más sobre ese puesto, va adquiriendo más conocimientos, más estudios, etcétera, y pues ahora sí que está capacitada y está capazmente, ahora sí que dispuesta para adquirir nuevas responsabilidades, nuevo puesto, nueva remuneración económica y por consiguiente va haciendo un crecimiento dentro de la misma empresa. ¿Por qué? Porque no me va a servir una persona que esa persona va creciendo y va quedándose en el mismo puesto y no va cambiando del mismo. ¿Cuántas veces hay que las personas se aburren del puesto? ¿Por qué? Porque ya lo conocen,
porque ya tienen una dominación de ese puesto, de esas características, ya adquirieron nuevas habilidades, ya adquirieron nuevos conocimientos y ellos mismos buscan ese crecimiento. Si la empresa no se los da, pues ellos buscarán otro crecimiento dentro o fuera de la empresa. Y pues se irán con la competencia o se irán con otro tipo de proveedores de mercado para ver, pues ahora sí que buscar nuevas metas, nuevos retos y también una nueva remuneración económica. Entonces, como se fijan, esta administración de sueldos y salarios es un punto muy importante dentro de la empresa, es un punto medular para que no pierda los elementos, porque todas las personas van con cierta capacitación en la empresa, con cierta experiencia, y una persona que entra de nuevo no va a tener la misma experiencia, las mismas ideas de una persona que ya conoce la empresa, que ya tiene experiencia en la empresa, que ya tiene cierta capacitación y que tiene ciertos conocimientos de la misma. Entonces hay que analizar todas esas características porque muchas veces la empresa puede perder por la parte de capacitación del elemento humano. Entonces, los sueldos y salarios, como les había comentado, están estipulados en la Ley Federal del Trabajo. En su artículo 84 nosotros estamos considerando que un sueldo y salario está integrado por la cuota diaria, o sea, lo que es el salario diario, por todas las gratificaciones, lo que vendría siendo los aguinaldos, las compensaciones, inclusive la habitación. Hay muchos trabajadores que les dan hasta casa, ¿sí? Que les dan habitación, que les dan hospedaje, que les dan unas primas vacacionales, primas de antigüedad, primas por tener hay tanta experiencia, comisiones de ventas, incentivos, prestaciones en especies como vendrían siendo los vales de comida, vales de despensa, vales de gasolina, etcétera, ¿no? O sea, toda esa parte, todo lo que el trabajador esté percibiendo y que eso formaría parte de su sueldo. Entonces, toda es la cantidad que va a recibir el trabajador por su trabajo o por su desempeño laboral. Entonces, aquí nosotros tenemos la primera parte de la nómina. Nosotros en esta sesión y en próximas sesiones vamos a analizar cada uno de los elementos de la nómina. Aquí la tenemos ahorita en una forma más detallada, mucho más específica. Tenemos la nómina, va a empezar con el nombre de la empresa, Empresa Patito S.A.D.C.B., los datos de la empresa que vendría siendo su RFC, su número de afiliación ante el Seguro Social, lo que es la dirección, etcétera. Los datos del trabajador, como vendría siendo su nombre, su número de seguridad social, su RFC, su CURP, etcétera. El periodo de la nómina, es decir, que si es la primera quincena de agosto, la segunda quincena de agosto, la primera quincena de septiembre, la segunda quincena de septiembre, el sueldo diario que va a tener el trabajador y los días laborados. Nosotros podemos encontrar nóminas por quincena, por semana, por mes, etcétera. Y ahí tenemos lo que vendrían siendo la parte de percepciones y deducciones. Fíjense como en este caso tenemos la parte de percepciones, que sería un sueldo de 10,000 pesos, mientras la parte de deducciones tenemos lo que es el ICPT de 200 pesos, que es el impuesto sobre productos del trabajo, o lo mejor conocido con el impuesto sobre la renta, a lo que vendría siendo sueldos y salarios. Tenemos también como otra deducción lo que es la parte de seguridad social, lo que es seguro social de 120, y al final tenemos total de percepciones, que son 10,000 pesos, total de deducciones, que son 320, y un neto a pagar a este trabajador de 9,680. Pero vamos a determinar realmente cómo vamos a llegar a esos 9,680. En próximas sesiones nosotros vamos a determinar y vamos a analizar, vamos a tener una sesión destinada precisamente al ICR, al impuesto sobre producto del trabajo. Vamos a tener una sesión destinada a cómo vamos a determinar la parte de seguridad social, a lo que es todo el seguro social, y con eso vamos a tener otra sesión donde vamos a juntar todo lo visto y vamos a analizar, vamos a determinar la nómina. Ese va a ser nuestro objetivo, determinar la nómina. Ustedes como administradores tienen que tener un control sobre cómo realizar una nómina. O sea, eso sí es súper importante para ustedes.
Quizás la parte del costo, cuando ustedes van a determinar el costo de un producto, de un servicio, a lo mejor va a ser en una forma muy superficial, pero tienen que tener los conocimientos para saber cómo se determina ese costo. Pero la parte de nómina para los administradores sí es muy importante. O sea, es una parte donde un administrador se puede desarrollar muy bien y por lo consiguiente tiene que conocer los elementos que intervienen en la nómina para poder determinar cuáles vendrían siendo sus percepciones, sus deducciones, etcétera. Sí es bien cierto que ya existen algunos paquetes contables que me van a determinar la nómina, pero esos paquetes contables muchas veces se equivocan, muchas veces tienen errores. Entonces nosotros tenemos que saber cómo se determinan cada uno de los impuestos para ver si no tiene diferencias esa parte de los impuestos, tanto de impuestos sobre la renta o ICPT como seguridad social. Tenemos que tener muy en claro cómo se determina cada uno de esos impuestos, porque pues para ver si el paquete contable me está haciendo bien la nómina, pues tengo que verificarla, tengo que saberla hacer. Entonces nosotros tenemos que ver, meternos y ahora sí que calcular cada uno de estos impuestos. Ahora, estos impuestos se van a determinar mediante porcentaje, mediante tablas, etcétera. Si yo no sé calcular esos impuestos, lógicamente yo no voy a saber qué tablas, qué porcentajes son los que tengo que utilizar y dónde buscarlos. Los paquetes contables muchas veces no se actualizan solitos. Nosotros tenemos que cargar los porcentajes. Tenemos que decirles, estas son las tablas, estos son los porcentajes, esto es acá. Y si nosotros no sabemos todos esos procesos, pues lógicamente no vamos a saber qué es lo que le tenemos que cambiar al paquete contable para que me determine la nómina. Ahora sí que como quien dice, no, el paquete contable hace los cálculos, pero nosotros tenemos que saber qué información es la que le vamos a dar al paquete contable para que me determine toda la parte de nómina. Por eso es de suma importancia que ustedes conozcan todo el procedimiento de cómo determinar los impuestos correspondientes y cuáles son las percepciones que están sujetas a impuestos y cuáles son las percepciones que no están sujetas a impuestos, para que nosotros podamos determinar una nómina para las personas. Como les vuelvo a repetir, quizá las nóminas ya las podemos sacar en paquetes contables, pero sí es responsabilidad de nosotros determinar que ese paquete me esté sacando bien mi nómina, que no tenga diferencias, para que con eso nosotros podamos ver que esté bien los cálculos de impuestos. ¿Por qué? Porque además de que nosotros tenemos la responsabilidad de saber cómo calcular los impuestos, cómo determinar una nómina, a un trabajador creo que no le va a gustar el hecho de que le estemos reteniendo más impuestos o que le tengamos que retener más impuestos porque le retuve menos. Entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, es una parte medular, la parte de sueldos y salarios, para que el trabajador no tenga problemas con la parte fiscal, con la parte de impuestos, que nosotros le podamos determinar los impuestos y que no tengamos problema en esa parte, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ¿sí?, que nosotros tenemos diferentes tipos de sueldos o de salarios. La parte de los elementos que podemos identificar, ¿sí?, de acuerdo a los elementos que integran un salario, vendrían siendo fijos, mixtos y variables. ¿Cuáles son los fijos? Los fijos son aquellos sueldos o aquellos salarios que no van a cambiar, es decir, en el mes de enero voy a tener un salario diario de 100 pesos, en el mes de febrero 100 pesos, en el mes de marzo 100 pesos, en el mes de abril otros 100 pesos, o sea, siempre van a ser fijos, no van a cambiar en el tiempo. Vamos a tener, por el contrario, otro tipo de salarios que sí van a cambiar, por ejemplo, las ventas. ¿Cuántas veces hay que los vendedores les voy a pagar por lo que vendieron? Si ahorita vendieron 10 unidades, su sueldo va a ser de tanto. Si en este mes vendieron 30, su sueldo va a ser de tanto. Si este mes vendieron 50, su sueldo va a ser de tanto. Si este mes vendieron 60, entonces su sueldo va a ser de tanto. Entonces, cada vez que vayan vendiendo, de acuerdo a las unidades que vayan vendiendo, va a ser un sueldo variable.
O tenemos la combinación de ambos. Es decir, muchas veces eso se da en la parte de ventas también, que tienen un sueldo fijo de 10 pesos. Pero por cada unidad que vendan, tienen un sueldo variable de 80 pesos. Entonces ya son 10 fijos, más 80 serían 90 pesos. Y así me la voy llevando, 10 fijos el siguiente mes, pero ahora vendieron 40, entonces van a tener 50 pesos de sueldo diario. En este caso tengo lo que vendría siendo 30, más 10 de fijo, vendrían siendo 40. En el siguiente mes vendieron muchísimo, vendieron 100. Ok, entonces 100 más 10 de fijo serían 110. Entonces ahí voy determinando una parte de fijo y una parte de variable para que con eso se haga un sueldo mixto, que vendría siendo la combinación parte fija, parte variable. ¿Ok? Ahora también, como yo les había comentado, tenemos también el salario en cuanto a la forma de pago. En cuanto a la forma de pago, nosotros tenemos un salario nominal, es decir, un salario, por ejemplo, a un trabajador le voy a pagar 100 pesos diarios. Ese sería un salario nominal. Pero ¿qué va a pasar? Que esos 100 pesos le tengo que quitar impuestos. Entonces yo no voy a ganar ya 100 pesos. Voy a ganar 80 pesos. ¿Por qué? Porque fueron 100 menos 20 de impuestos. Al final voy a tener un sueldo real de 80 pesos. Pero le voy a pagar lo que vendría siendo vales de comida. Le voy a dar 40 pesos de vales de comida. Entonces ya no voy a ganar 80 pesos. Voy a ganar 80 pesos reales más 40 pesos de vales de comida. Entonces ahí vendría siendo un salario en especie que vendría siendo los 40 pesos de vales de comida. Pero también a ese trabajador no le puedo pagar por abajo de un salario mínimo. Ese salario mínimo lo va a fijar las mismas autoridades para que no les paguemos a los trabajadores menos de este salario. Es decir, es lo menos que puede considerarse un trabajador. Un trabajador va a ganar lo mínimo, ¿no? O sea, por arriba del mínimo. No le podemos pagar por abajo de esa cantidad, porque ya de por sí el salario mínimo es una cantidad mínima, o sea, una cantidad supuestamente que debe de considerarse una cantidad que es lo mínimo que requiere el trabajador para subsistir. Entonces, si le pago menos que eso, pues no le pago nada, ¿no? Realmente. Y pues ustedes hagan conciencia. Ahorita vamos a ver cuáles son esos salarios mínimos y vamos a ver que esos salarios pues son prácticamente muy, muy, muy mínimos, ¿no? Entonces, tenemos que los salarios mínimos los vamos a dividir por áreas geográficas. Es decir, nosotros tenemos una área A dentro de toda la República Mexicana. Vamos a tener diferentes áreas geográficas. Una área A se supone que es una área con un poder adquisitivo alto. Un área B, poder adquisitivo medio. Y un área C tiene un poder adquisitivo mucho menor. Fíjense cómo el área A tiene en este momento un salario mínimo de 57.46. Un área B tiene un salario mínimo menor de 55.84 y un área C tiene un salario mínimo mucho menor de 54.47. Esas áreas geográficas van a estar divididas según los estados. Muchas veces, en ocasiones, los mismos estados pueden estar divididos o subdivididos en diferentes áreas geográficas. Por ejemplo, dentro del área geográfica A, que va a tener un salario mínimo de 57.46, podemos mencionar los estados de Distrito Federal, Baja California, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas. Por el contrario, un área B, que va a tener un salario mínimo de 55.84, voy a contener los estados de Jalisco, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Un área C, que vamos a tener un área mucho menor de 54.47, voy a tener los estados de Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas e Hidalgo. Esos estados pueden cambiar, o sea, puede la misma autoridad considerar que a lo mejor Chiapas ya tiene un poder adquisitivo mayor. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor ya tiene mayor derrama económica, un Producto Interno Bruto mayor, hubo inversión extranjera y entonces las condiciones de vida de Chiapas fueron mucho mayores y a lo mejor cambia de estratos a un área B.
A lo mejor también por el contrario, ¿no? Sonora, hubo un desastre natural, se fue la inversión económica, le pasó todo lo peor en todo el año y a lo mejor esas áreas que estaban consideradas como área B pueden cambiar a área C. Entonces se pueden cambiar los mismos estados o muchas veces no todo el estado, a lo mejor lo que vendría siendo la población de ese estado, una partecita cambia y la pueden clasificar a área C. Sí, estas áreas, esta clasificación se da a conocer a principios de año, donde dice qué áreas geográficas son, las comprendidas como áreas geográficas tipo A, área geográfica tipo B y área geográfica tipo C. Pero ustedes realmente consideren, con un sueldo de 57.46 pesos diarios, que es el área geográfica más alta, pues realmente hay que hacer conciencia, ¿no? Si nos alcanza el dinero para vivir, pagar lo que es renta, luz, comida, vestido con 57.46. Y si muchas veces trabaja nada más una persona dentro de la casa, que es el papá, entonces imagínense realmente si puede subsistir una familia con 57.46 pesos diarios, ¿no? Hay que hacer conciencia que realmente ese sería un salario muy, muy mínimo. Nosotros tenemos también, aparte del salario, algunas prestaciones de ley. Esas prestaciones vendrían siendo lo que son aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Fíjense cómo el aguinaldo por ley, sí, mínimo tienen que ser 15 días por año trabajado. Es decir, si yo trabajé 360 días, yo tengo que tener 15 días por los 365 días que estoy trabajando. Las vacaciones van a ser graduales de acuerdo a la antigüedad que tenga el trabajador dentro de la empresa. Si, por ejemplo, tengo que ese trabajador en su primer año tiene nada más 6 días de vacaciones, al siguiente año, que es su segundo año, tiene 8 días. Al siguiente año, que son 3 años, cumpliendo 3 años, tiene 10 días. Al siguiente, que es el cuarto año, tiene 12 días. Y después del cuarto, a partir del cuarto, lo que es el quinto, va a empezar a aumentar a partir de 5 días, de 5 años, 2 días. Entonces, esas vendrían siendo la parte de las vacaciones. Otra prestación de ley vendrían siendo la prima vacacional, que sería el 25% sobre las vacaciones. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso, no se preocupen, para que vean cuáles son las prestaciones de ley. Pero es muy importante que verifiquen y que visualicen cuáles son las prestaciones mínimas que marca la ley. Es decir, si una empresa quiere pagarle a un trabajador 30 días de aguinaldo, pues lo puede hacer. Lo que no puede hacer es pagarle 10 días de aguinaldo. ¿Por qué? Porque el mínimo son 15. Entonces son 15 días lo mínimo que tiene que pagar una empresa de aguinaldo a sus trabajadores. ¿Sí? Las vacaciones, por ejemplo, el primer año son 6 días. Si una empresa el primer año le quiere dar 20 días al trabajador, lo puede hacer. Lo que no puede hacer es darle 4 días de vacaciones su primer año. Eso es lo que no puede hacer. O, por ejemplo, en su cuarto año le puede pagar 20 días de vacaciones, ¿no? Le puede dar de goce 20 días. Pero lo que no puede hacer es darle menos de 12 días. Igual la prima vacacional se va a calcular sobre lo que yo le calcule de vacaciones. Si la prima vacacional yo le puedo calcular 30%, lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es pagarle menos del 25% sobre las vacaciones. Esas serían las prestaciones mínimas que me está marcando la ley. Vuelvo a repetir, si la empresa quiere darle mayor prestación, lo puede hacer. Pero esto es lo mínimo que le tiene que dar la empresa al trabajador. Y ahora vamos a empezar con la parte de salarios, para tener y para considerar lo que es el salario. Aquí en esta lámina nosotros tenemos lo que es el salario diario y el salario diario integral. Pero vamos a hacerlo en el pizarrón para que nosotros podamos ver cómo se está determinado o cómo se está dando lo que es este salario diario integral de un trabajador. ¿Sí? Vamos a ver.
vamos a analizar un poquito esta lámina para que veamos cómo se está dando la determinación del salario diario integral, que va a ser punto fundamental para las siguientes sesiones. Tengo que a este trabajador que tengo en esta lámina le estamos pagando 3,000 pesos. 3,000 pesos mensuales, es decir, por mes. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sacando el salario mensual. Pero ahora vamos a tener que sacar un salario diario. Por día, o sea, 3,000 entre 30, le estoy pagando 100 pesos diarios. Este trabajador va a tener prestaciones de ley. Es decir, va a tener un aguinaldo. Ahí tengo, que es de 15 días, que es lo que habíamos dicho. Va a tener vacaciones. Dijimos que en su primer año, las vacaciones, recuerden que van a ser de 6 días. Y va a tener una prima vacacional sobre las mismas vacaciones del 25%. Eso es lo que me está marcando la ley y eso es lo que tenemos nosotros en esta lámina. Son las prestaciones de ley que va a tener este trabajador. ¿Cómo voy a sacar la integración del salario o de lo que es el factor de integración para tener el salario diario integral? ¿Y qué es el salario diario integral? ¿Qué voy a decir? Pues de este aguinaldo son 15 días, ¿sí? En relación a que va a trabajar 365 días en el año. Quiere decir que esos 15 días lo voy a tener que dividir entre todo lo que corresponde del año. Lo que me va a dar, ahí tenemos nosotros, que vendría siendo 15 días entre 365, tenemos en la parte superior de su lámina, tenemos aguinaldo, 15 entre 365, lo que me va a dar .041. Esa es la parte de lo que vendría siendo el aguinaldo. Por la parte de prima vacacional que les dije, ese 25% es sobre el 6%, son sobre 6 días. Quiere decir que 6 días, ¿sí? Lo voy a tener que multiplicar por el 25%, o sea, por .25, durante los 365 días del año. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 6 por .25 entre 365 días me va a dar lo que vendría siendo .0041. Si yo sumo estos dos elementos, porque aquí ya tengo las vacaciones, aquí ya tengo la prima vacacional y aquí ya tengo el aguinaldo. Entonces, nada más son dos elementos que tengo que determinar. Entonces, me va a dar .452 más 1, porque vendría siendo mi factor, ¿sí? Para que se dé los 100 pesos. Entonces, me va a dar 1.0452. Este va a ser mi factor de integración. ¿Qué quiere decir? Que mi salario diario lo voy a multiplicar por mi factor de integración, por 1.0452. Y me va a dar que mi salario diario integral va a ser de 104.52. Lo que nosotros tenemos ahí en la lámina. ¿Qué quiere decir? 100 pesos es lo que va a ganar el trabajador diariamente. Pero un salario diario integral va a considerar la parte de aguinaldo, prima vacacional y la parte de vacaciones. O sea, va a considerar todas las prestaciones de ley. Yo a este trabajador nada más le consideraré las prestaciones mínimas de ley. Pero puede haber trabajadores que tengan más prestaciones. Puede haber alguna empresa por ahí rara que tenga algunas otras prestaciones. Todas esas prestaciones tienen que ser consideradas para determinar lo que es el salario diario integral. El salario diario integral va a ser aquel salario que va a considerar todas las prestaciones que tiene el trabajador para su remuneración. ¿Ok? El salario diario nada más es puro salario, puras percepciones entre días trabajados. Y el salario diario integral
es lo que vendría siendo el salario diario más las prestaciones de ley. Esas prestaciones de ley tienen que ser distribuidas entre los 365 días que tiene el año, porque van a ser un salario diario, no es un salario anual, no es un salario diario. Por eso tengo que distribuir todas las prestaciones que da la ley entre 365 días para que me dé el salario diario integral. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la parte de las deducciones. La parte de deducciones, como les había comentado, tenemos dos tipos de deducciones, que le vendría siendo lo que es el impuesto sobre productos del trabajo, lo que es el impuesto sobre la renta y lo que es el seguro social, ¿sí? La seguridad social. El impuesto sobre la renta, sí, lo que es el artículo 113 de la ley del impuesto sobre la renta, ahí tiene lo que vendrían siendo unas tablas. Esas tablas las vamos a ocupar nosotros en la próxima sesión para poder determinar lo que es el impuesto sobre producto del trabajo o impuesto sobre la renta sobre salarios. Y lo tenemos en forma mensual, que vendría siendo esa, ¿sí? Las publicadas ahí en ese artículo, o en forma anual. La tenemos en el artículo 177, ahí tienen la tabla anual para calcular este impuesto. Vamos nosotros a determinar y vamos a calcular las dos. Aparte, adicionalmente, tenemos lo que es un subsidio, una partecita que le ayuda a los trabajadores que tienen una parte muy baja de sueldos, ¿no? Entonces la autoridad dice, no, pues le voy a dar chance a estos trabajadores que tienen un sueldo muy bajo. Y entonces ahí tienen la parte de subsidio, ¿sí? Que es una tabla que también fue publicada y que la próxima clase la vamos a ver. Por la parte de seguridad social, nosotros tenemos que analizar 5 ramos de seguridad social, lo que es enfermedad y maternidad, riesgo de trabajo, invalidez y vida, guardería y cesantía y vejez. Esos son los 5 ramos que nosotros vamos a tener que analizar por la parte de seguridad social, por la parte de seguro. No vamos a entrar a fondo a cada uno de esos ramos, solamente vamos a analizar los porcentajes y el cálculo, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar los cálculos? Sería bueno que ustedes, en base a la ley del Seguro Social, ahí ustedes pueden determinar o pueden ir leyendo, hay un capítulo referente a cada uno de estos ramos y ahí pueden ver qué prestaciones tiene el trabajador, qué derechos, qué obligaciones tienen cada uno de esos ramos, qué incapacidades tiene derecho a gozar en cada uno de ellos, etcétera. Nosotros no lo vamos a alcanzar a ver, nosotros nada más vamos a ver el cálculo, porque sería muy extenso, imagínense, nos llevaríamos todo un curso por la parte de seguro social. E igual en la parte de lo que es impuesto sobre la renta, solamente vamos a ver cálculos donde se les den las prestaciones de ley, que la mayoría de las empresas solamente otorga prestaciones de ley. No vamos a ver algún caso extraordinario, pero sí los puedo invitar a que ustedes puedan leer esos artículos, lo que es el 103, el 110, 177 y algunos artículos que van muy de la mano a esos artículos, o sea, van muy pegaditos de la mano, algunos otros, donde se den algunas exenciones extraordinarias por algunas prestaciones que no son de ley, sino algunas prestaciones extraordinarias. Es muy interesante toda esa parte de deducciones, tanto de lo que es el impuesto sobre la renta y lo que es seguridad social, ¿sí? Nosotros nada más vamos a ver lo básico en este curso para no alargarlo más, ¿sí? Vamos a ver la parte de cálculo prácticamente. Y ahora es el tiempo de ustedes, es su turno, para que con esto ustedes puedan determinar, como lo hicimos nosotros aquí en el pizarrón, pueden determinar los salarios diarios integrales de estos 3 trabajadores. Estos 3 trabajadores los vamos a ir trabajando durante las próximas sesiones. En este caso, ustedes nada más van a determinar los salarios diarios integrales. Pero esos salarios diarios integrales, ¿sí? Ahorita son salarios diarios. Fíjense, el primer trabajador, tengo un salario diario, más prestaciones de ley para su primer año de trabajo. Tengo lo que el segundo trabajador tiene un salario diario
pero va a tener un aguinaldo no de 15 días, sino de 30 días y tiene 2 años de trabajo ahí en esa empresa. Y para un tercer trabajador que tiene 100 pesos diarios, pero que la prima vacacional no es del 25%, sino le están dando una prima vacacional del 35% para su tercer año de trabajo. O sea, quiero decir que para el primer año nosotros vamos a considerar lo que vendría siendo 6 días de vacaciones, ¿sí? El segundo año voy a considerar 8 días de vacaciones y para el tercer año voy a considerar 10 días de vacaciones. Calculen ustedes sus salarios diarios integrales, recuerden cómo lo hicimos nosotros inclusive aquí en el pizarrón, cómo determinamos el salario diario integral de estas personas. Pueden inclusive volver a repetir la sesión para que puedan ver ustedes el cálculo de cómo determinar el salario diario integral de cada uno de estos 3 trabajadores. Vuelvo a repetirles, los vamos a utilizar, los vamos a seguir utilizando estos trabajadores para calcular su impuesto sobre la renta, y la parte de seguro social. ¿Okay? No me queda más que agradecerles la atención que han prestado a la sesión y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.